Buenas tardes, Haider, ¿me escuchas? Hola, profe, señora. ¿Cómo va? Bien. Bueno, demos un momentico. ¿Tú puedes escribir en el grupo a ver si entran? Sí, señora, ya. Gracias. Bueno, yo creo que pues arranquemos de una vez así. Entonces, ¿ya pueden ver mi pantalla? Entonces, vamos a arrancar con bioética y luego pasamos a química, ¿listo? ¿Me escuchan, chicos? Bueno, profe. Sí, profe. Listo, entonces, para la sesión de hoy tenemos lo que corresponde a normas para la experimentación animal. Vamos a ver unos casos en particular en la parte europea y nos vamos a concentrar en Colombia. Entonces, una cosa que ustedes tienen para la actividad de esta semana es revisar una película que se llama Okja y sobre esta hacer esa relación que hay entre esas normas con el uso, digamos, de animales tanto para experimentación como para alimentación. Entonces, la idea es que revisen bien esa película y hagan como esas analogías pues, que les voy a plantear el día de hoy. Entonces, pues vamos a arrancar con un video. Entonces, para los que ya revisaron la actividad de esta semana, la idea es cómo relacionar ese hecho de los derechos de los animales con esas normas. Entonces, en el mismo link que ustedes tenían de la lectura que trabajaron de la historia de los ratones, de la historia del uso de animales de experimentación, el capítulo 3 y el capítulo 4 revísenlo porque en este encuentran ciertos parámetros en relación a las normas que se utilizan para esos animales en experimentación. Entonces, vamos a empezar con un video. Entonces, de los que se encuentran acá, pues la idea es que participemos para ganar nuestros puntos de participación. Entonces, vamos a empezar con este video que corresponde a toda la parte como histórica de ese pensamiento de si los animales presentan o no presentan derechos. Entonces, ahí yo les pongo ahorita las preguntas en las diapositivas y ustedes las van respondiendo. Puede ser en audio o pueden hacerlo por vía chat. Entonces, ¿pueden ver ya mi pantalla? Listo. Entonces, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, démosle play a esto. ¿Alguno de ustedes sabe dónde están los otros? Porque veo muy poquitos hoy. Con frecuencia sabemos de perros y gatos que son lastimados, mutilados o torturados. ¿Los animales tienen derechos? La relación que los humanos hemos tenido con los animales ha cambiado en cada época. En un principio nuestra interdependencia era muy clara. Los humanos nos sentíamos parte de la naturaleza y los animales podían ser tanto nuestro alimento como nosotros el suyo. Incluso ser admirados como dioses. Pero cuando alcanzamos cierto nivel tecnológico, nos empezamos a sentir superiores. En la antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles decía que los animales carecían de toda razón y, por lo tanto, de cualquier derecho. Por otro lado, el filósofo Teofrasto afirmaba: los animales pueden pensar, percibir y sentir como los humanos. Me niego a comerlos. Por su parte, el libro del Génesis cuenta que Dios declaró: que el hombre tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto se podría interpretar como que deberíamos cuidar a los demás seres, pero la idea que prosperó por mucho tiempo fue que los hombres tenían permiso para hacer con la creación lo que quisieran. Durante la Edad Media llegó a haber leyes contra la crueldad hacia los animales, pero solo porque representaba daño a la propiedad. Esta idea comenzó a cambiar.
Para hablar de eso, está con nosotros la reconocida actriz Kate del Castillo, quien además es vocera de la organización Animal Heroes. Bienvenida, Kate. Hola, Javier. Hola, mentes curiosas. Aunque para los filósofos como Descartes, los animales no eran más que autómatas sin mente, alma o razón, las primeras leyes para protegerlos surgieron en sus tiempos en 1635. Fue hasta el siglo XIX en Inglaterra cuando realmente empezó a crecer la preocupación por nuestros compañeros de planeta. El movimiento por los derechos animales tomó fuerza en los años 70 del siglo XX con la obra Liberación Animal del filósofo Peter Singer. En él dice que todos los seres capaces de sufrir deben tener derechos. A esta capacidad de tener experiencias subjetivas se le llama sintiencia. Los estudios han demostrado que todos los vertebrados son capaces de sentir dolor y muchos también experimentan emociones y diferentes grados de conciencia. En 2010, un grupo de neurocientíficos firmaron la Declaración de la Conciencia de Cambridge. En ella se afirma que, según la evidencia, los humanos no son los únicos con los mecanismos neurológicos que generan conciencia. La pueden tener mamíferos, aves y, al parecer, hasta los pulpos. Pero más que la conciencia, lo importante es la sintiencia, la capacidad de los animales para sentir dolor y sufrimiento. Eso debería ser suficiente para protegerlos. De hecho, ya hay legislación en muchos países que reconoce los derechos de los animales. Por ejemplo, en Austria está prohibido experimentar con simios. Las corridas de toros se han prohibido en todo el mundo, excepto 8 países. En México, 31 estados tienen leyes que protegen a los animales. Hay mucha legislación al respecto que reconoce sus derechos, pero muchas personas no los respetan. Además, las denuncias son pocas y ni siquiera hay una estadística clara para saber cuántos animales son maltratados, abandonados o simplemente descuidados en alguna azotea. Los casos que llaman la atención son los de maltrato a los animales de compañía. Si las vacas y los cerdos poseen la misma sintiencia, ¿por qué no nos indigna su maltrato? Y hay una razón más para protegerlos. Numerosos estudios psicológicos señalan que quienes son crueles con otras personas, como los asesinos psicópatas, han comenzado siendo crueles con los animales. Ser insensibles al sufrimiento de los animales también nos insensibiliza ante el sufrimiento humano. Por eso existe la iniciativa 10 por los animales. ¿En qué consiste? 10 por los animales es una campaña que busca la creación de la primera ley federal de bienestar animal en México. Entre los puntos que proponemos son estos. Crear un registro nacional de animales de compañía. 70% de los perros que se compran acaban en las calles. Este punto tiene el propósito de disminuir la sobrepoblación canina callejera, que no solamente afecta a los animales, sino que también provoca contaminación y accidentes. La clave para disminuir la sobrepoblación de animales, así como el maltrato que deriva de todo esto, es la regulación de la cría y venta, sumado al registro y a la esterilización. El punto también que estamos proponiendo es convertir los antirrábicos en centros de atención y rehabilitación animal. Y por último, mejorar las condiciones de vida de los animales usados en la industria alimentaria. Si te interesa esta iniciativa, visita 10 por los animales. Bueno, entonces en este sentido, en este escenario, nosotros hoy en bioética vamos a combinar ese aspecto de las normativas con esos derechos realmente. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que fueron los momentos más importantes del video para empezar con las participaciones de hoy? ¿Quién comienza hablando? Yo, Cuéntame, te escucho, Haider. cuando empezaron a sacar ¿cómo se dice? Las leyes para los animales, sí, los derechos, no sé cómo. Listo. Gracias. Listo. ¿Quién más quiere intervenir? Entonces, un momento importante es reconocer esas leyes animales que son importantes para ese beneficio que pueden dar en el sentido del bienestar animal. ¿Quién más quiere intervenir? Solo una persona estaba viendo el video. Ronald, cuéntame. ¿Qué otro momento crees que es importante dentro del video?
O Laura, o Diana, o Laura Porras. Profe, pues yo entré cuando ya casi se estaba acabando el video, pero Yo digamos también, que la profe. parte como es que en el video decía que si una persona veía que el sufrimiento de un animal y no le daba nada, lo mismo le iba a pasar con los humanos. Y creo que esta parte también es importante, ¿no? Sí. Que está relacionado directamente con ese hecho de que las personas que usualmente son violentas empiezan siendo violentas con los animales y de ahí van escalando hacia los humanos usualmente. Entonces, claro, si nosotros tenemos una acción de cuidado sobre el animal, pues ya podemos prevenir ciertos Hola, profe. comportamientos. Hola, hola, ay, Dios mío, no te Julián Rocha. Estamos hablando de derechos animales, entonces acabamos de ver un video sobre estos derechos en los animales. Entonces, pues estamos ahorita en la primera parte, entonces ahorita te cuento, ¿listo? Listo, segunda cosa, ¿quién fue Peter Singer? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda quién fue Peter Singer? De los que están acá. De los que están al comienzo, Diana Ramírez, Ronald Caviedes, que llegaron al comienzo. ¿Alcanzaron a escuchar esa parte? Sí, no. Chicos, ¿hay alguien ahí? Sí, no. Peter Singer, ¿alguien se acuerda quién fue? No, profe. Listo. Entonces vamos a esa parte nuevamente, mírenla. Del siglo XIX en Inglaterra, cuando realmente empezó a crecer la preocupación por nuestros compañeros de planeta. El movimiento por los derechos animales tomó fuerza en los años 70 del siglo XX con la obra Liberación Animal del filósofo Peter Singer. En él dice que todos los seres capaces de sufrir deben tener derechos. A esta capacidad de tener experiencias subjetivas se le llama sintiencia. Los estudios han demostrado que todos los vertebrados son capaces de sentir dolor y muchos también experimentan emociones y diferentes grados de conciencia. En 2010, un grupo de neurocientíficos firmaron la Declaración de la Conciencia de Cambridge. En ella se afirma que, según la evidencia, los humanos no son los únicos con los mecanismos neurológicos que generan conciencia. La pueden tener mamíferos, aves y, al parecer, hasta los pulpos. Pero más que la conciencia, lo importante... Entonces ahora sí, ¿quién fue Peter Singer? Que hayan vuelto a escuchar. Un filósofo que dio creo que puso un derecho de la liberación a todos los que podían sentir dolor. Correcto, entonces él fue un filósofo y fue uno de los primeros que escribe un texto sobre esa relación directa que tienen los animales como seres sintientes con esa regulación del dolor y de ese bienestar que deben tener. Y por último, ¿qué es la sintiencia? ¿O alguien que le parece? Pues lo mismo. ¿Qué es? Pues los que tienen la capacidad de sentir, de percibir el dolor, creo que era eso. Listo, entonces, claro, cuando nos referimos a sintiencia es percepción directa del dolor. Y otra cosa importante, también está relacionado con el tipo de organismo que vamos a encontrar. Entonces, desde las escalas más pequeñas hasta las escalas más grandes hay una relación directa con esa percepción del dolor que pueden tener los animales. Entonces, en ese sentido, recuerden revisar este capítulo 3 y 4 del texto que les compartí la primera semana. Ahí van a encontrar toda la parte de derechos y de regulación. Hoy nos vamos a enfocar en normas de experimentación en animales. Entonces, pues vamos a encontrar que tiene que haber un balance entre ese proceso de decidir elegir un animalito y empezar a experimentar con él. Entonces vamos a entrar en una relación directa entre esa necesidad de hacer los experimentos
porque pues ya vimos la clase pasada cuál es la necesidad de hacer ese tipo de experimentos, por qué los estamos haciendo y cuáles son esos aspectos en el sentido experimental estrictamente de la cantidad de ratones, de las 3 R's, etcétera, 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 junto con lo que consideramos como la sintiencia, es decir, si nosotros vamos a hacer un efecto sobre los animales, si los vamos a generar algún dolor o generar algún daño, pues tenemos que encontrar un balance entre esas dos necesidades y lo que genera un efecto sobre el animal para hablar de las normas de experimentación. Entonces, básicamente nosotros encontramos en el mundo una serie de organismos internacionales que están dedicados a regular esa parte de la experimentación animal, que es importante, que va a variar, puede variar un poco dependiendo de la ubicación donde nosotros nos encontremos realizando el experimento, pero en principio la estructura general, que es la que les voy a presentar a continuación, esa es la que se va a mantener como un eje central en todas las regulaciones en relación a normas. Entonces, todo nace en 1831 con Marshall Hall, que escribe un libro y en el cual define 5 principios fundamentales que tienen que tener en consideración los experimentos con animales. Entonces, nosotros habíamos visto que una cosa muy importante era que ese experimento, nosotros veíamos que existían las 3 R's. ¿Alguien que me recuerde qué son las 3 R's? ¿Todavía se puede participar? Sí, Laura, no hay problema, no importa. Reducir, reemplazar y la otra, no me acuerdo. Listo, entonces reducción, reemplazo, ¿y cuál era la otra que nos falta de los que están acá? Refinar. Sí, señor, gracias, Diana. Entonces la última era refinar, que era todas esas metodologías que nosotros ajustábamos para hacer que nuestros animalitos no sintieran algún sufrimiento o ese uso de imágenes diagnósticas para evitar tener que realizar sacrificios masivos de animales. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros o esa estructura de las normas, pues estos 5 principios se deben aplicar siempre y van a ser un poco modificados dependiendo de cada regulación. Vamos a ver que en Colombia está ajustado bajo 2 reglas principales y sobre esas es que se trabajan toda la parte normativa. Entonces, primero, la experimentación no se debe realizar si la observación puede sustituirla. Entonces, cuando nosotros hablábamos de las 3 R's, nosotros hablábamos de unos modelos o hablábamos de un aspecto bioinformático. Entonces, si yo puedo utilizar la bioinformática en cambio de utilizar animales, pues no debo hacer experimentación. Eso es necesario y suficiente. Segundo, ningún experimento debe ser realizado sin objetivo claro. Entonces nosotros veíamos en la sesión pasada que había una serie desde la pregunta, la hipótesis, la verificación, la experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo una pregunta de investigación, es decir, no tengo un horizonte en donde voy a hacer esa investigación, pues no tengo por qué estar haciendo experimentos. Entonces es importante siempre cuando se trabaja, por ejemplo, desde la parte biotecnológica o desde la parte biológica, algún experimento, siempre tiene que haber un escrito detrás de él, justificando el hecho de que se vaya a hacer un experimento. Tercero, lo que yo siempre les he mencionado, entonces, como veían en el video, todo lo que corresponde a dolor tiene que reducirse siempre en los animales. Vamos a ver hoy una serie de parámetros que se deben establecer para esa sensación de dolor en ellos. Cuarto, una cosa muy importante y esencial que nosotros veíamos específicamente en la reducción es que los científicos también pueden revisar los experimentos que tengan los colegas para no tener que repetir experimentos y con eso reducíamos la cantidad de animales. Y el quinto, nosotros necesitamos básicamente que los experimentos con animales nos den unos resultados claros y que no tengamos básicamente que hacer algún ajuste dentro del experimento para poder hablar de que el resultado fue cierto o no fue cierto, sino que sencillamente, si los animales te van a mostrar una evidencia de algo presente, pues tú no vas a tener que hacer ningún ajuste o volver a hacer un experimento para que ellos te muestren un comportamiento, sino que naturalmente, si tú organizaste las condiciones de tu experimento, él debe funcionar por sí solo. Entonces, dentro de la parte normativa, ¿qué vamos a encontrar? Pues nosotros veíamos que
hablábamos de que los animales tenían que tener una serie de condiciones biológicas, una serie de variabilidad experimental que debía controlarse, y nosotros hablábamos de que los animales tenían que estar en las condiciones más limpias posibles, porque si nosotros teníamos animales enfermos, pues no podíamos encontrar una respuesta o una señal positiva frente a algún experimento. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en animal de laboratorio. Primero, como nosotros veíamos el periodo pasado, en seres humanos, en animales, pues debe ser muy similar. Las personas que van a trabajar con ellos deben estar capacitados, deben conocer la regulación ética. ¿Por qué? Porque si la persona no conoce la ética, pues no va a poder tratar ese animal de la manera más, digamos, sensible posible, sino que sencillamente, como mencionaba en el video, solo es un objeto que yo utilizo y descarto. Segundo, hablamos de la calidad del animal de laboratorio cuando tenemos animales que son limpios, les damos todas las condiciones ambientales posibles para que él se sienta tranquilito viviendo ahí. Este tipo, digamos, de estructuras que les muestro acá con los conejos no siempre van a estar ahí. Estas solo se utilizan cuando ellos están en evaluaciones de cosméticos. Entonces se pueden hacer evaluaciones más fáciles sin evitar tener que agarrar el animal con las manos, sino que se hace este tipo de inmovilización para poder hacer todas las actividades que se vayan a evaluar. Tercero, todo lo que corresponde a leyes, reglamentos, van a permear toda la parte ética. Ustedes ya veían en el periodo pasado cómo nosotros siempre tenemos una relación directa entre la parte política con la parte ética. Aquí no vamos a cambiar ese sentido. Otra cosa muy importante y que ustedes hacían con sus infografías de los monos, que dependiendo de la especie, dependiendo del tipo de animal que yo empleo, pues va a tener unos ciclos de vida diferentes, unos requerimientos alimentarios diferentes y unas condiciones genéticas. Y entonces nosotros nos vamos a concentrar hoy en lo que corresponde a las instalaciones, el manejo ambiental y la parte política. Entonces, ¿qué es importante? Siempre las personas tienen que estar capacitadas, siempre tienen que garantizarse la sedación al animal en caso de que se le va a generar un dolor muy fuerte. Uno puede, como nosotros veíamos, uno puede utilizar otro tipo de animales, otro tipo de especies, sin necesidad de utilizar necesariamente el ratón, a menos de que su experimento justifique necesariamente que tiene que utilizarlo. Y nosotros tratamos en lo posible de reducir ese uso de animales con procedimientos invasivos, es decir, que yo tenga que abrir al animal, ponerle un mecanismo dentro de su cuerpo. Si yo encuentro un mecanismo para no tener que abrir el animal, pues es una mejor alternativa para el uso de este animal. Entonces, ¿qué es importante dentro de las libertades? ¿Será que los animales deben ser libres? ¿Ustedes qué piensan? Si nosotros hablamos de animales de experimentación, ¿ustedes qué libertades creen que pueden tener un animal? ¿O qué condiciones debería tener un animal para llamarlo libre? Laura creo que iba a intervenir. Chicos, despierten. Todavía tenemos varias horas juntos. ¿Qué libertades creen que tienen los animales? Esa es la pregunta. ¿Cómo así libertades, profe? O sea, estando en el laboratorio, pero teniendo libertad. Digamos, libertades me refiero a normalmente un animal que necesita para vivir. A eso vamos a llamarle libertad. Ah, pues necesita comida, una casa, por así decirlo, compañía, porque algunos animales necesitan compañía. Sí, exacto. ¿Alguien más? ¿Qué otras libertades necesita un animal? Entonces, en el primer punto que ustedes tienen en su taller, los invito a que se imaginen como un animal de laboratorio y que piensen qué condiciones ustedes necesitan, qué condiciones mínimas ustedes necesitan, ¿listo? Entonces, a eso nos referimos, a libertad, a esas condiciones mínimas que yo requiero. Entonces, Diana nos dice, yo necesito comer, claro, los animales, como todos, necesitamos comer. Necesito un lugar donde vivir, un lugar donde habitar, y necesito compañía. Entonces, correcto, a eso le llamamos libertades.
qué es como las condiciones mínimas que nosotros requerimos para poder vivir. Entonces vamos a ver específicamente que en todos los animales, la mínima consideración es que tengan un ambiente donde puedan encontrarse libres de hambre, de sed, de miedo, de ansiedad, de incomodidad física, libres de dolor y de lesión, para que ellos puedan manifestar su comportamiento natural. ¿Por qué? Pues porque si nosotros vamos a investigar en ellos y nosotros vemos que el comportamiento no es el mismo, pues no vamos a poder comparar ciertos parámetros. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta cuando hablamos de libertades? Pues sí, es cierto que nosotros tenemos a los animales en cautiverio, pero al igual los animales deben tener unas condiciones mínimas para poder vivir. Y está muy relacionado con esas necesidades que se establecen en el año 1991 por una asociación veterinaria. Entonces, ¿qué es importante dentro de sus consideraciones? Miremos esta tabla. La cantidad de animales que yo pongo en las jaulas, entonces de 4 a 6 animales, cuánta comida le voy a dar al día, cuánta agua le voy a dar al día. Entonces, usualmente, para la parte de alimentación, pues vamos a ver que está relacionada con los requerimientos mínimos que tiene el animal. Entonces, por ejemplo, una rata probablemente va a necesitar más agüita que un ratón. ¿Por qué? Por su tamaño. Entonces vamos a ver que esa cantidad de comida está relacionada directamente con el tamaño. ¿Qué temperatura se le va a establecer al animal? Porque, por ejemplo, si los tenemos en unas condiciones muy frías, pues se pueden morir de hipotermia, puede ocurrir. Ellos usualmente, los ratones y las ratas, ellos reciben ciclos de luz-oscuridad, la cantidad de luz que nosotros recibimos al día. Ellos reciben 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Es importante esto porque usualmente estos animales son nocturnos. Entonces, si se quieren evaluar comportamientos, nosotros tenemos que hacer un ajuste de esa luz para que el animal reconozca que está en oscuridad y haga sus efectos o haga sus comportamientos naturales. Otra cosa muy interesante e importante, esas camitas que les vamos a poner a los animales y también esa relación del tamaño del animal con la jaula. Entonces, por eso es que yo los invito en su primera parte del taller a que piensen qué condiciones mínimas, si ustedes fueran un animal de experimentación, requerirían para poder tener esa llamada libertad animal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estas estructuras que nosotros vemos en esta imagen se llaman los bioterios. Aquí es donde se concentran todos los animales de laboratorio que se trabajan. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, el bioterio de farmacia cuenta con varias especies de hámsters, de ratones, de ratas y de conejos para hacer toda la parte de experimentación. Entonces, cada animal está localizado en una zona, cada animal está marcado de acuerdo a que nosotros tenemos que pues saber de dónde viene ese animal para que en el proceso de cruce pues no tengamos algún problema. Entonces, ¿qué es importante dentro del comportamiento de los animales? Entonces vamos a ver que antes y después de la muerte van a haber unos comportamientos que nosotros vamos a evidenciar. Entonces, todo lo que corresponde a animales entonces enfermos, todo esto, esta tablita que les muestro a continuación está relacionada directamente con eso que hablábamos de la sintiencia y ese dolor que puede presentar un animal. Entonces, los animales que pueden sentir dolor, o bueno, que normalmente sienten dolor, por alguna acción que nosotros hacemos en la experimentación, pues usualmente pierden el apetito, son bajitos de peso, no se limpian, entonces usualmente pueden oler feo, son encorvados, no caminan bien, tratan de lamerse y de morderse las zonas donde fueron afectadas, son intranquilos, tú los tratas de tocar y te atacan. Entonces, este tipo de comportamiento me está evidenciando de que el animal está sufriendo, que está sintiendo algún efecto de la manipulación que yo estoy haciendo. Hay también unos cambios a nivel fisiológico en relación a cómo se ve el animal. Entonces, son animales que sudan más, botan más saliva, tienen todo el momento del tiempo van a estar con la piel erizada. Eso se evidencia muy fácil. Por ejemplo, los bigotes son como más caídos. Entonces, hay una serie, digamos, de comportamientos que podemos establecer para relacionar ese dolor con el animal. Y cuando mueren, cuando se hace el proceso de sacrificio, pues hay una relación directa con la cantidad de masa muscular que presenta el animal, la grasita y ciertos
digamos, cantidad de hormonas que pueden estar aumentadas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque todo lo que corresponde a experimentación animal está relacionado con ese dolor, ese malestar y con esa parte normativa. Entonces, acabo con esta diapositiva y volvemos a arrancar, ¿listo? Entonces, ¿en qué vamos a encontrar? Que dependiendo de cada país, la legislación va a variar, pero el término importante que es esa libertad y esa reducción del dolor se van a mantener. A lo largo del tiempo que se ha encontrado que después de todo el proceso de generación de normas y de leyes sobre testeo en animales, hay ciertos tipos de pruebas que se dejan de hacer por el impacto que pueden tener los animales. Entonces, particularmente en esta imagen, para lo que es el Reino Unido, lo que fue el año 1997, 1998, ellos toman la decisión de no utilizar animales para el testeo en tabaco o para el testeo en cosméticos. Esto es importante por el hecho de que si yo ya sé que efectivamente la nicotina tiene un efecto sobre nuestro organismo, no hay necesidad de hacer este tipo de experimentos sobre los animales, sabiendo que el tipo de molécula o de especificidad de esa molécula, pues ya sabemos qué efecto va a tener sobre nosotros. Por otro lado, en la parte de cosméticos también hay ciertas regulaciones específicas debido a que no siempre se van a tener que utilizar los animalitos para evaluar el labial, el rubor, etcétera, 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 sino que se sabe que de por sí esos tipos de cosméticos deben ser inocuos para nosotros poderlos utilizar. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver que dependiendo de la legislación, pueden hacer o no pueden hacer este tipo de testeo. Por ejemplo, en Alemania también no se hace ese tipo de experimentación para la parte de tabaco ni de cosméticos. Entonces, es importante este tipo de establecimientos de normas para evitar hacer experimentos que no son necesarios porque ya sabemos qué puede pasar pues en nosotros. Entonces voy a acabar esta diapositiva acá y volvemos a entrar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que esa palabra dolor o sintiencia va a ser muy importante para la definición de la legislación y en Colombia vamos a ver esos parámetros. Entonces, en Europa, todo lo que corresponde a dolor o a generar un dolor en un animal es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando al animal dolor, pues el animal no me va a responder bien. Y pues esto tiene la consecuencia de que las condiciones experimentales que yo estoy dando, pues no van a ser las adecuadas. Entonces, ¿ya pueden ver mi diapositiva? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias, Laura. Entonces, vamos a ver que en la parte a nivel europeo, la mayoría de las regulaciones en relación a esa experimentación animal tienen que incluir usualmente la palabra dolor o sinónimo de esta para hablar de esa relación de costo-beneficio en relación a la experimentación. Entonces, a dolor, sufrimiento, estrés o grado de severidad usualmente van a ser incluidas para definir ese proceso de experimentación y lo que debemos evitar de hacer para reducir, lo que debemos evitar hacer en el animal para generarle ese dolor. Entonces, en Colombia, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener el uso de animales solo, miren, leamos esto. En Colombia se permite el uso de animales en caso de que sean imprescindibles para el uso y el estudio y avance de la ciencia útiles para el control y la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades y solo cuando se demuestre que los resultados no se pueden obtener por otros procedimientos. Entonces, quiero que ustedes me cuenten por qué creen que los animales, o sea, por qué nosotros hablamos o somos tan utilitaristas con los animales. ¿Por qué decimos útiles, por ejemplo? ¿Les parece bien que nosotros seamos utilitaristas con los animales? No. ¿Por qué?
Oigan, ¿cuándo vamos a hacer el tag? ¿Quién está hablando? Esperen, esperen. Comienzo con Diana, luego con Julián. Porque está bien o porque está mal ser utilitario? ¿Yo, profe? ¿Y por qué es bueno o malo ser utilitario? ¿Tú estás de acuerdo con que se utilicen los animales o no, por ejemplo? Ah, ¿con qué se utilice? Sí, eso ¿En sería Colombia? sí, que sí se utilicen o no se utilicen los animales en Colombia. No, Listo, ¿por qué no? Pues yo creería que pues ellos son como también, ¿cómo le digo? Eso tiene una palabra para hablar. O sea, porque ellos son más inteligentes que uno, o sea, ellos tampoco se van a dejar que uno los utilice. Pues yo creería en eso, ¿no? Gracias, Jensi. ¿Quién más? ¿No les parece que nosotros lo que hacemos es decir, los utilizamos, no, ellos como portal, no, es como si no fueran sujetos? Cuando hablamos de utilizar, estamos diciendo, yo cojo al animal, evalúo su actividad y luego lo descarto. Entonces, ustedes dicen, listo, ellos son inteligentes, listo, sí. Pero nosotros como seres humanos, básicamente lo que estamos haciendo es tomar los animales y haciendo a nuestro gusto, aunque hayan unas normas, lo que queramos con ellos. Entonces, esto es importante porque en Colombia básicamente vemos dos leyes que son importantes para la protección de los animales. O sea, nosotros veíamos que en toda la parte de experimentación humana había una resolución muy importante que nos daba el Ministerio de Salud. Ahora vamos a ver este Estatuto Nacional de Protección de Animales, porque imagínense que va a reunir no solo los animales de experimentación, sino cualquier tipo de animal. Eso es bueno y malo a la vez. Bueno en el sentido porque nos está hablando de que vamos a proteger todos los animales, sean silvestres, salvajes, domésticos, que sean libres o en cautiverio. Sin embargo, vamos a encontrar que a lo largo de las leyes, pues van a haber cosas que dicen como, bueno, los toros sí podemos utilizarlos, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la ley? Primero que siempre reducir dolor y sufrimiento, aumentar la higiene, sanidad y condiciones perfectas para la existencia, reducir los actos de maltrato y de crueldad. Entonces, en el artículo 2, en la parte C, es importantísima la palabra maltrato y crueldad, porque con esto es que ustedes van a ver la película que yo les envié para la asignación de esta semana y van a hacer ese análisis de ese cerdito que van a ver en el video. Entonces, vamos a hablar en Colombia que hay sanciones a nivel monetario en relación al uso de animales donde se esté generando un maltrato sobre ellos. También todo lo que corresponda a promoción y educación sobre animales maltratados, pues es importante. Y de desarrollar medidas efectivas para preservar la fauna silvestre. Sin embargo, ¿qué vamos a encontrar? Estamos hablando de experimentación, ya sabemos que tenemos una consideración específica para experimentación, pero por ejemplo, quedan en excepciones las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, riñas de gallos y procedimientos utilizados en estos espectáculos. ¿Qué significa? Que nosotros estamos permitiendo este tipo de hechos que hacemos con los animales y es como si no los consideraríamos como maltrato. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que las corridas de toro y los riñas de gallos son maltrato? Sí, ¿Quién dice sí, quién dice no? De los que están acá. Yo sé que van a participar más en química, eso espero. ¿Ustedes creen que es maltrato o no es maltrato? Los escucho, chicos. Esteban, Haider, Julián, Juliana, Laura Porras, Laura Marín. ¿Será o no será maltrato? Oye, profe. ¿Cierto? Sí, oye.
Entonces, si nosotros estamos hablando de excepciones, estamos metiendo en un mismo pool de animales, algunos que sí podemos, por así decirlo, maltratar, como nos dice Esteban, y otros que decimos, no, estos no los podemos maltratar. Otra cosa importante, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los animales que nosotros nos alimentamos, digamos, por ejemplo, los pececitos, los cerdos, las carnes, todo lo que venga de carne, tiene una regulación en la parte, digamos, de maltrato, de cómo debo yo, digamos, hacer el sacrificio del animal para que no tenga un efecto sobre la carne que voy a consumir. Sin embargo, si nosotros aplicamos este tipo, digamos, de normativas, pues también quedan en excepción. Todo lo que corresponda a caza, subsistencia, también tiene una parte, digamos, de que los podemos usar sin necesidad, digamos, de entrar en discusión si es o no es maltrato. ¿Qué sería importante? Que nosotros estamos considerando ciertas cosas de los animales, que hay animales que nosotros sí no debemos maltratarlos y hay otros que, bueno, dependiendo del uso, sí los podemos maltratar. Bueno, en realidad, si estamos hablando de que vamos a ponerlos a competir, de que vamos a tenerlos en unas condiciones, pues estamos hablando de que en cierto sentido es maltrato. ¿Qué es importante? Cuando hablamos de carnes, cuando hablamos de ese tipo de animales de granja, vemos que las regulaciones van a estar dadas por el hecho de que el animal tiene que también tener unas condiciones mínimas de crecimiento y por el hecho de que cómo vamos a tener ese animal antes del sacrificio y cómo nosotros vamos a recibir esa carne después del sacrificio. Creo que Daniel Prieto me levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros tenemos unas normas sanitarias que corresponden a lo que viene del INVIMA, que va a ser ese ente regulador en cómo es ese proceso, digamos, de mantenimiento de la alimentación. Y vamos a tener otra serie de normas que vienen de el ICA. Entonces, para el tipo, digamos, de animales que van al consumo humano, van a entrar en esa regulación de entre esos dos entes. Para el caso de los animales de laboratorio, vamos a tener un comité de ética. Entonces, piensen que nuevamente se repite lo que veíamos en los seres humanos, en la experimentación humana, que vamos a hablar de comités de ética para que revisen toda esa serie de procedimientos que se van a hacer con los animales para que den su visto bueno, su aval para hacer el experimento. Que es importante que en este comité de ética en experimentación animal tiene que haber personas de diferentes entes que van a regular ese proceso de la protección de los animales y del bienestar animal. ¿Qué es importante? Por ejemplo, si estamos en una universidad, si accedemos a una universidad y nos gusta, por ejemplo, aprender acerca de la experimentación animal, por ejemplo, nos gusta farmacia y queremos estudiar alguna sustancia, el comité de ética está compuesto usualmente por personas que están capacitadas para relacionar ese aspecto ético de lo que vamos a hacer en la experimentación, conociendo lo que tú vas a hacer, cómo vas a utilizar el animal, si tú conoces cómo es el funcionamiento del animal, para hacer toda la parte de experimentación. Entonces, ¿qué es importante? Lo que siempre les he dicho, cuidado y bienestar animal, reducción del dolor, procedimientos de eutanasia, o de realizar el sacrificio, por así decirlo, del animal cuando se acabe el experimento. Y esto es muy importante por el hecho de que vamos a tener que esa norma, el Estatuto Nacional de Protección de Animales, es el que nos va a organizar o estructurar todo lo que corresponde tanto a experimentación animal como a animales que no van dentro de los animales de experimentos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Están todavía conmigo? No, señora. Listo, entonces, para la parte de bioética de esta semana, ¿qué vamos a tener? Entonces, ya para acabar, entonces, vamos a tener en momento. Ya pueden ver esta imagen, sí. Entonces, vamos a ver la actividad de esta semana. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes relacionen esto que les mostré de la parte de Colombia, de la parte de Europa, y que revisen
please, por favor, el capítulo 3 y el capítulo 4 de ese texto que les mandé al comienzo del periodo. Acá se los vuelvo a pegar en su chat. Chun, chun. Revísenlo porque ahí tienen otros parámetros que se tienen en cuenta dentro de esa normativa. Entonces, ¿qué vamos a tener para esta semana? Entonces, vamos a tener dos cosas. La primera cosa, quiero que cada uno se imagine que ustedes son animales de laboratorio y me digan qué condiciones mínimas ustedes necesitan para vivir. La idea es que lo escriban como si fuera un cuento. ¿Por qué? Porque en lo que corresponde a PRAE hay un componente de cuidado animal o cuidado de mascotas. Entonces, los cuentos que ustedes hagan, yo los voy a utilizar para unas guías PRAE. Entonces, los mejores cuentos ya saben que quedan seleccionados y tienen puntos extra dentro de las notas definitivas de bioética. ¿Qué vamos a encontrar en esta semana? La ficha de lectura, entonces ya saben, tienen una página para escribir su cuento imagínense que usted es un animal de laboratorio, ¿qué condiciones le gustaría tener? ¿Cómo se relaciona eso con las normas? Entonces ya vimos algunas normas. Y que lo escriban brevemente. La segunda parte del tema de esta semana es que vean la película Okja. No sé si alguien de pronto ya la ha visto, dentro de los que están acá. ¿Sí la han visto o no la han visto? No. Listo. ¿Alguien ya la ha visto? No, listo. Entonces, Sí, esa está en Netflix. Esa está en Netflix. Si tienen Netflix pueden verla ahí, o si no, acá les dejo el link de Cuevana. Entonces, es una película de imagínense que es una raza diferente de cerdo que es gigante, y una niña lo tiene a su cargo. Van a ver una serie de gente que está relacionada con el proceso de que el cerdito sea sacrificado y se lo quieran, digamos, por así decirlo, llevar porque ganó un premio. Entonces van a ver la película y van a responder estas 5 preguntas. ¿Cuál es el punto de vista de los activistas? ¿Qué condiciones presenta el animal? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, Okja fuera un animal de experimentación? ¿Cuáles serían sus condiciones? ¿Cuáles son esos derechos de los animales y cómo se contraponen con las multinacionales o con esta señora que se llama Nancy Mirando? Quiero que analicen esa frase que les pongo ahí y que me digan cuál es la postura de ustedes de la película que vieron. Entonces, lo mismo, entonces ya saben que tienen plazo, ya entramos a agosto, hasta el 5 de agosto para la entrega de esta actividad. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta de la actividad, de la asignación? No, profe, ¿cómo así hasta el 5 de agosto de qué? Para entregar esta actividad, tranquila. ¿Esta? ¿Y cuando el 5 de agosto, el viernes no es 31? O sea, que eso está la otra semana. Sí, martes. Ustedes saben que conmigo martes entregamos actividades de bioética y de química, para que tengan toda la semana completa para verla. Y que luego no estén, profe, no nos dio tiempo. Sí, les di una semana. Entonces, una semana completita, ¿listo? Bueno, menos mal, profe. Con eso la ven el fin de semana si quieren con su familia, la ven, la listan Maíspira y se ponen a ver la película y la analizan, ¿listo? Entonces vamos a ver una cosa muy interesante en esa película, que es ese utilitarismo. Porque nosotros decimos, ay, sí, nosotros utilizamos a los animales para comer, para experimentar. Entonces, ¿cuáles son esa relación directa entre lo útil que me es el animal a sus derechos y a esa privación de los derechos en algunos casos? ¿Listo? Entonces, listo. Voy a cortar nuevamente y entramos a química. Hoy la clase de química está bombi. ¿Listo? Entonces nos vemos. Chao.